Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer un video que tenía pendiente de hace un tiempito y dije que lo iba a hacer, que es cuál es para mí la mejor época del fútbol o la mejor década, y hay que tomarlo con muchas pinzas, no con pinzas, con muchas, porque es muy difícil hablar de todas las décadas cuando el fútbol es un deporte que tiene más de 100 años y por supuesto la tecnología no fue siempre igual, no vimos nadie toda la historia del fútbol, ni siquiera los que pueden tener de 90 años para arriba. Entonces, por supuesto, es complicado y además, por ejemplo, épocas como los 60, 70, sobre todo los 60, los 50, especialmente los 50, no hay tanto material de archivo. Entonces, por ahí hubo muchos jugadores que uno no pudo ver. No es lo mismo ver los partidos en la calidad que se veía en los 50, 60 que en esta época, que eso por eso mucha gente confunde, ¿no? Lo que es cuestiones tácticas o de físicas, porque quedan condicionados por lo que ven en una cámara que no es la misma que las de ahora, que el fútbol siempre fue igual, 11 tipos contra 11 tipos con una pelota y hacer el gol. Después obviamente hay variantes, pero lo que sí yo voy a hablar en base a mi opinión, no significa que tengan que estar de acuerdo conmigo, de hecho no necesito que estén de acuerdo conmigo y lo digo sobre todo para aquellos que dicen, no, esto es una secta, pero para nada. Simplemente mi observación, que el video es en base a, bueno, mucha serie de encuestas que he hecho, encuestas de las mejores décadas, separe siglo XX-XXI, en el siglo XXI fue mucho más votada en la década de 2010, y en el siglo XX ganó la década de los 80 en la votación, que estaba la década de los 60, 70, 80 y 90. Y después hice como una especie de final, década de los 80 contra la década de los 2010. Al principio estaba bastante pareja la encuesta, pero finalmente ganó la década de los 2010. O sea que según ustedes, los seguidores, la década de 2010 fue la mejor en la historia del fútbol. Y también tiene que ver mucho, depende a quién le preguntes. No es lo mismo preguntarle a una persona que lleva 15 años viendo fútbol, que lleva 20 años, que preguntarle a una persona que lleva 40 o 50 años. Aparte, no todos los que llevan 15 años viendo fútbol son iguales, porque hay gente que solamente se queda con lo que vio, o gente que decidió investigar, conocer todas las épocas del fútbol y ahí analizar cuál época es mejor. ¿Y qué sería mejor época? Para mí tiene que ver, y lo fundamental, la calidad de jugadores y equipos. Por supuesto, un fútbol donde haya muy parejo, mucha igualdad en equipos en cuanto, no a nivel bajo, me refiero a nivel alto, que no sea dos o tres equipos y que el resto ni fu ni fa, que haya jugadores cracks en todos los países, en todos los equipos repartidos y que haya mucha competencia, porque claro, siempre en algunos jugadores se dice, no, fue el mejor claramente de su época, y yo digo, ¿fue tan así? ¿No? Es como que la gente está mal acostumbrada y hay que analizar. Para empezar, uno puede decir, esta época 2020, para mí no. Yo pienso que es de lo peorcito inclusive, en cuanto a calidad de jugadores. Y no se trata de decir, no, son muy jóvenes, porque ya hemos demostrado en muchos casos que lo de la edad en algún punto es una falacia, porque no estamos hablando de pibes de 10 años que acaban de empezar y bueno, hay que esperar, no, no es lo mismo. Y hablamos de la década pasada, fue una gran década, ¿no? La década 2010 la más votada en la historia en la historia, no, perdón, en las encuestas del canal. La década de los 2000 fue muy buena, reúne un fútbol técnico, la última etapa ya del fútbol de antes del fútbol técnico, con muchas cosas de la actualidad, hasta en las cámaras, ponele, ¿no? La década de los 90 también, bastante interesante, un fútbol muy técnico, todavía quedaba un poquito del fútbol de antes en cuanto al fútbol duro, fútbol más sucio, de a poquito se iba yendo en esa década de los 90, la gloriosa década de los 80 también, con selecciones muy buenas, la década de los 70 también, un fútbol de arte, un fútbol muy ofensivo, la década de los 60 todavía más alegre. Entonces es difícil, ¿qué es lo que buscas vos para definir cuál es la mejor década? Si vamos, por ejemplo, a lo que es a nivel de clubes, porque estoy seguro que me van a decir, no, pero la Champions League de acá de los 2010, que no hay que olvidarse que la Champions League no fue siempre lo mismo. No se le dio siempre la misma prioridad. Aparte, hoy clasificás siendo cuarto, antes iban solo los campeones, por eso tenía mucho prestigio lo que es la Copa UEFA, hoy llamada Europa League, que no es el mismo torneo exactamente. Entonces es muy diferente. Si vas, por ejemplo, aparte calidad de equipos en los equipos italianos, ¿no? En los 80, 90, 70, impresionantes. La Liga Española tuvo su potencia en los 2000, 2010, un poquito en los 90. La Liga Inglesa no fue solamente ahora está en un muy buen momento la Premier League.
siempre estuvo muy bien, por ejemplo, en los 70-80, el fútbol inglés era de muy alto nivel, en los 60 también, aunque se jugaba de una forma diferente. En la actualidad, la Liga Sudamericana, por ejemplo, no es lo que es ahora, que es un fútbol de muy bajo nivel. O sea, la Liga Sudamericana, Uruguay, Argentina, Brasil, hasta los 80, 90 era de primer nivel y hasta inclusive quizás más que las ligas europeas, sobre todo en los 80 para atrás. Calidad de jugadores. Imagínate hacer un once histórico de cada país. Por ejemplo, de Brasil. Es que de Brasil antes había mejores jugadores, claramente. De Argentina también. Puede haber una excepción como Messi, pero hay muchos jugadores del siglo pasado también para elegir. De Uruguay. Tenés a Luis Suárez, hay jugadores, pero agarrar equipos uruguayos de los 90, 80, 70, impresionantes. Vamos con Inglaterra, que tiene una muy buena generación en la actualidad, pero si vamos más atrás en el tiempo, y te cuento. O Francia. Francia tiene grandes jugadores en el siglo XXI, pero en el siglo XX, mirá la Francia, no solo en el 98, la Francia de los 80, que no salió campeón del mundo. Pero equipazo. Agarrá, bueno, Brasil en los 80 también, maravilloso. Agarrá Alemania, que Alemania en el siglo XXI ha tenido grandes jugadores, pero en el siglo XX ha tenido también jugadorazos impresionantes. Holanda en los 70 también, fantástico, 80, 90, por supuesto, Holanda bajó muchísimo a nivel de jugadores. Y así podemos seguir con otras. Italia en los 70, 80, 90, impresionante, inclusive en los principios de los 2000, impresionante a nivel de jugadores. Y hay que ver en qué época podemos ir más competencia. ¿Puede tomar de referencia a los mundiales? Mirá, Mundial del 70, todos equipazos. Cualquiera podía ser campeón. En el 82, que para mí es un mundial que le puede competir tranquilamente al del 70 y decirle, soy yo el mejor mundial de la historia. Porque el mundial del 82 fue impresionante a nivel de jugadores. Vos decís, ¿quién sale campeón? Uno puede decir, sí, pero Brasil en la previa, porque era... Pero, ojo que eran todos equipazos, ¿eh? O sea, y la competencia que había en los 80, por supuesto. Porque uno dice, Maradona... No era solo Maradona. Estaba Zico, estaba Platini, estaba Rummenigge. Inclusive un futbolista que no fue disciplinado, pero que con la pelota nos piensa en un genio, el Mágico González. Puedes ir más adelante en la década, los Van Basten, los Gullit. Tenías defensas como Girea, jugadores como Baresi, que apareció después. Había otros tantos futbolistas, Pasarela, mismamente en esa década, que fue impresionante. Junior, Leandro, un montón de jugadores maravillosos. Tiganá, por supuesto. Y así podemos seguir la década de los 80, que por eso la elijo, si tengo que quedarme con una década, la de los 80, que reúne todos los componentes. Es decir, tiene la magia, el arte del fútbol de antes, que cada vez se va perdiendo y hoy es excesivamente táctico, y eso hace que la calidad de fútbol sea peor, porque hoy se juega más a no perder que a ganar. Son pocos los equipos que realmente arriesgan, y arriesgan ahí nomás. Y encima, ya había táctica en ese momento. Porque si me dicen que en los 80 no, que no había táctica, es que hasta inclusive hace poco, hablando con uno de los suscriptores sobre Maradona, me decía, no, es que los defensas, mirá que son muy malos. ¿Qué muy malos de qué? O sea, eran equipazos. Mirá los equipos que había, sobre todo entre lo que finales de los 70 y principios de los 80 te vas a dar cuenta. Inglaterra, equipazo. Kevin Keegan jugaba, por ejemplo, jugador fantástico. Argentina, probablemente la mejor generación de su historia. Brasil, si no es la mejor, una de las 2 o 3 mejores generaciones de su historia. La selección de Holanda también en los 70, maravilloso, ¿no? Inclusive en los 80 también tuvo muy buenos equipos. Alemania, Rummenigge. Rummenigge fue un jugador, pero terrible. O sea, porque cuando dicen, no, es que Maradona no tuvo una competencia, ¿sabes los jugadores que había en ese momento? Tremendos. Karl-Heinz Rummenigge. Así, un montón. Francia no salió campeón del mundo, pero era un equipazo. Era un equipazo con Platini, no era Platini solo. Tiganá, Giresse, un equipo maravilloso. El arquero Batz, un equipo muy bueno. Tresor, el defensa, espectacular. Equipazo Francia. Italia por ahí no era el mejor equipo, pero tenía unos jugadores terribles. Dino Zoff, Girea, tenía a Conti, que fue un jugador pero espectacular. Cabrini, tenía un equipo muy, muy bueno. Italia también, a nivel de jugadores. Y así eran todos los equipos potencia. Y en Europa había muy buenos equipos en ese momento. El Real Madrid en los 80 no sale campeón de Europa, pero fue uno de los Real Madrid que mejor jugó al fútbol, realmente. El fútbol inglés también estaba en un muy buen nivel, que pasó lo de Liverpool a mediados de los 80, que eso los arrastró en lo que es en las competiciones europeas.
pero el fútbol italiano, decime una liga más competitiva que el fútbol italiano, el calcio italiano en los 80. El calcio italiano en los 80 con los Milan, que te bailaba a todos, con la Juventus espectacular, Maradona brillando en el Napoli cuando llegó, Zico al Udinese, que jugó poco tiempo, pero Zico cuando jugó en cancha, sin lesionarse, en el Udinese, la rompió absolutamente toda. El Inter, por supuesto, también, como siempre, figurando. Y era durísimo, porque había jugadores técnicamente superdotados, pero encima con los cerrojos que había, con los sistemas defensivos que había en Italia, y se jugaba. Y el fútbol sudamericano estaba a la par de Europa. Es que acá se concentraba mucho talento. El Flamengo en la década de los 80, que fue espectacular. Algún momento de Boca cuando estuvo Maradona, que estuvo poco tiempo en Boca. River en los 80 también. Independiente, Argentinos Juniors. Nacional de Montevideo también. Peñarol, la última época así gloriosa del fútbol uruguayo a nivel de clubes. Bueno, y los equipos colombianos inclusive también. La América de Cali fue un equipo espectacular. No habrá ganado la Libertadores, perdió 3 finales seguidas, todo lo que quieras, pero era espectacular, de los mejores del mundo. O sea, un fútbol recontra competitivo. Y lo digo también por una cuestión de archivo. Yo leo comentarios, hay gente que dice más los 70 o inclusive los 60, que sobra talento en los 60. Pero ahí sí digo, no vi el mismo material de archivo que en los 80, ¿no? Ahí en los 80 y más, hay de todo. El año 80 al 89 van a ver la calidad de equipos, de jugadores, ya había tácticas. Si no, miren, por ejemplo, lo de Bilardo en el 3-5-2 con Argentina. Así, las tácticas de Italia, también. Las tácticas así bien rígidas del fútbol alemán. Un fútbol técnico, un fútbol de arte como el de Brasil en esos momentos, de Francia, por supuesto, Argentina y sus cambios también, porque pasó de Menotti a Bilardo en esos momentos, Inglaterra también siempre ahí, Alemania, por supuesto, todos así equipazos, los equipos europeos fantásticos, no era 2 equipos o 3 equipos que siempre eran los mismos, no, estaba repartido en todos los equipos, y no era solamente la Copa Europa, la Copa UEFA era súper interesante de ver, porque todos te la podían competir y ganar. Y cualquier equipo de esos le podía destrozar a cualquiera que sea campeón de la Copa Europa. Y encima, después tenés el fútbol sudamericano, que era espectacular. La Libertadores fantástica. Que ni siquiera todavía no le daban mucha bola a los brasileños a la Libertadores. Todavía no le daban mucha bola. Porque hacían giras, porque les pagan muchísimo más en los torneos locales y regionales. Pero eran fantásticos los equipos brasileños que había en ese momento. Por eso, por todos estos componentes a nivel selección, a nivel de calidad de jugadores línea por línea, a nivel de mezclar lo que es táctica y sin ser en exceso, es decir, sí, hay equipos que tienen diferentes estilos, pero no se pierde esa esencia de un fútbol para arriesgar, un fútbol arte, ¿no? Como había muchas selecciones, todas competitivas, porque el Mundial del 82 lo podría haber ganado cualquiera, el Mundial del 86, que fue muy bueno, lo podría haber ganado cualquiera de las selecciones que había. Hasta inclusive España sacó muy buenos jugadores en esos momentos. Que España podría llegar más lejos. Miren ese partido España-Bélgica. Lo que fue España ese día. Ahí en el Mundial de México. Y así por el nivel competitivo que había en el mundo entero. En Sudamérica, que estaba a la par de Europa. La calidad de jugadores. Porque si haces un equipo de los 80 te va a costar. Porque yo me dejé jugadores afuera cuando hice el equipo de los 80. Y me dijeron, no, te faltó este. ¿Cómo haces? Te sobran. Es así. Y a nivel rivalidad de jugadores también. Zico, Maradona, Platini, Rummenigge. ¿Qué década de las siguientes inclusive te junta eso? ¿No? Pero sobre todo, para mí fue más la primera parte de los 80 que la segunda. Podríamos decir los últimos años de los 70. Yo creo que ahí entre los últimos años de los 70 y los primeros de los 80 fue la época, para mí, mejor del fútbol, ¿no? Por lo menos viendo de años material de archivo. Y toda esa década de los 80 para mí fue la más brillante, ¿no? La más espectacular. Como digo, tenés los mejores jugadores, muchos de cada selección por puesto. En Europa todos los torneos eran competitivos, inclusive los locales. En Sudamérica también todos torneos de primer nivel, los equipos de Sudamérica a la par de los de Europa. El talento estaba repartido en un montón de clubes y en selecciones también. En cada torneo que se jugaba cualquier equipo podía ser campeón. Pero no porque el nivel era malo en cuanto a parejo, no. Es que todos eran equipos con potencial de ser campeón porque eran todos equipazos. Y es muy difícil juntar épocas que puedan reunir todas esas cualidades, ¿no? Y sobre todo eso, un fútbol técnico, ¿no? Un fútbol de arriesgar. Y no era que no había táctica, lo había encima. Es así. Y con todos la cantidad de partidazos que hay para encontrar a lo largo de esta década, que creo que ha sido
como repito, maravillosa. Así que si tengo que elegir una década, si me obligan a elegir una década, yo diría el periodo final de los 70 y principio de los 80. Pero si vamos a década a década, digo la década de los 80 para mí, la mejor que hubo en el fútbol, por lo menos en la historia que pueda haber material de archivo, ¿no? Porque a veces es exagerado decir de la historia. Los 60 y los 70 yo creo que le siguen. Yo creo que los 70 y los 60 en cuanto a calidad de jugadores también, de equipos, nivel competitivo en todo el mundo. Los 70 diría después. Después diría los 90 y principios de los 2000, quizás más principios de los 2000 que los 90, porque ahí también hubo mucha calidad de jugadores, de equipos. Y a lo último dejaría de las que hay completas, te digo, porque esta década 2020, más allá de que para mí es de lo peorcito, no está completa, no vamos ni por la mitad de década. Ya lo último diría la década de los 2010, que para mí es donde hay menos competencia de jugadores, no porque haya uno que sea o dos o tres que sean los mejores lejos y que el resto sean malos, no. Es porque ya bajó a nivel general, es otro estilo de jugadores, ya empezó mucho más el fútbol, mucho más táctico, ¿no? Y se perdió esa magia y se empezó a concentrar todo en muy pocos equipos, en muy pocas selecciones, en muy pocos equipos también. Y ha sido muy diferente, mucho más predecible aparte de todo, ¿no? Aparte entró el marketing también, todas esas cosas. Acá no importaba el marketing. Acá los jugadores jugaban, mirá Maradona, por ejemplo, buscaba videos en el Napoli, jugaban ahí en charco, no le importaba nada, es así, ¿no? Por eso yo creo que está una esencia muy grande del fútbol, ¿no? Pero sobre todo digo eso, entre lo que fue, si querés, finales de los 60 y principios de los 2000, en esos 30 y pico años, para mí están las mejores épocas del fútbol. Y si tengo que decir una década, repito, para mí son los 80. Así que esta es mi opinión de por qué para mí la década de los 80 es la mejor o fue la mejor del fútbol. Por lo menos hasta ahora, capaz puedes cambiar, capaz esta década o la siguiente se convierte en la mejor. Si querés opinar, si querés comentar al respecto de cuál es para vos la mejor época del fútbol o la mejor década, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.